En principio, uno tiene para preguntarte muchísimas cosas, además de saludarte, pero me llamó la atención lo del podcast, ¿no? Pareciera ser que uno se mete como en un nuevo medio, y esta cosa también que es como muy radial, digamos, ¿no? ¿Cómo te sientes en eso? Pues mira, la verdad es que ni siquiera lo pienso como si estuviera yo haciendo un nuevo medio, un podcast, un radio. No, o sea, es simple y sencillamente, de verdad, conversaciones con mi amiga Denise, que sí organizamos, o sea, ya me conoces y digo, Sí, también ella es muy ordenada, somos bien nerds, y entonces, pues sí, hacemos nuestras escaletas, nuestros guiones, planeamos cada programa, o sea, eso es inevitable, es inherente a nuestras personas. Pero independientemente de eso, en realidad, pues somos libres en la conversación ujú, por completo, porque además justamente estas herramientas pues te dan la certidumbre, la dirección y el sentido para que puedas dialogar con plena libertad. Y ni siquiera me pongo a pensar en que nos podría estar escuchando mucha o poca gente. Es un ejercicio como al revés, ¿no? Cuando uno saca un disco o quieres promover un concierto, estás como un poco con esta ansiedad de me escucharán, no me escucharán, quiero hacer contacto con el mundo exterior. Y aquí es como diferente, en vez de arrojar la red al mar abierto a ver cuántos peces caen, es como una, una invitación a tu casa, ¿no? Más a un grupo reducido que quiere conversar o escuchar una conversación con temas diversos y con una profundidad distinta. Y además es como de traer, de chupar y de comer, aunque lo vamos a donar, porque hay que decir que lo que se recaude lo vamos a donar a la defensa animal y a la educación. Entonces, eso como que da una tranquilidad mental al momento de estar grabando. Entonces, contestándote más puntualmente tu pregunta, pues me siento bien, me siento tranquilo y me gusta, me entusiasma porque sospecho, quiero imaginar, en una de esas me equivoco, pero quiero imaginar que pues existe ahí un grupo de personas que nos conocen y que pueden estar interesadas en lo que decimos o hacemos y sobre todo la otra parte que ha resultado pues un chicotito creativo, ¿no? Permanente, porque cada semana es estar componiendo cosas, estar planeando la conversación, estar haciendo un arreglo de alguna pieza conocida y luego además la postproducción. O sea, no es poco trabajo dentro de las muchas cosas que además estamos haciendo, ¿no? sí, es cierto. Me hablaba Denise de esta exploración musical, hacer, no un cover, no es No, una cosa no, para nada que tenga que ver con el cover, sino no, recrear una obra, ¿no? Me hablaba de los totalmente. Pixies. Totalmente, y mira, de verdad nos hemos ido, conforme hemos avanzado en las grabaciones, nos hemos ido enloqueciendo y tomando aún más riesgos de esos que nos gustan. Y como bien dices, no es un cover. Yo lo que digo es que es como recuperar el aroma, Ujú. ¿no? De una rola, o como el recuerdo de la canción, su inercia, su eco. Porque no solamente es pues es que la hacen con el bajo y con la voz. No, la verdad es que hay piezas que hemos hecho con 5 bajos y 10 voces, ¿no? Claro, claro. Sí son el bajo y la voz, pero llevados al extremo en muchos momentos, eh, pero va más allá del propio arreglo o de la disminución en la dotación de instrumentos. Tiene que ver con una cuestión más caprichosa, con una paráfrasis, una interpretación personal, en donde de pronto, por ejemplo, con la de los Pixies, no solo es más corta, sino que decidimos quedarnos con solo ese grupo de versos, ¿no? Y ya, y con una estructura diferente, es como eso, como el aura de la canción, ¿no? Lo mismo hemos hecho con alguna de Pedro Guerra que se llama Sombras, o Sí. con una versión bien ponqueta de La Llorona, o con Feel Good Incorporated de los Gorilas, pero en versión totalmente desnuda, voz y bajo acústico. Entonces sí, la verdad es que tú sabes que muchas veces menos es más, pero sobre todo cuando el menos es resultado del mucho. Porque a veces es fácil decir menos es más y hay que moderarse y no siempre. A veces hay que hacer mucho y luego quitar hacia atrás para entonces quedarte con ese menos que es realmente lo más significativo, ¿no? Ujú. Entonces es un reto bastante interesante cada semana.
¿Lo más esencial en ese caso podría estar en un disco o no lo sabes todavía? Fíjate que no, pero sí lo hemos platicado. O sea, no lo sé, pero sí lo hemos Ujú, platicado, porque pues ya ujú, sabes, ahora sí que somos muy inquietos, nos llevamos muy bien ujú. y de pronto pues también nos gusta estar juntos en el escenario y eso. Y decíamos, pues ya cuando existe una colección ahí interesante, pues claro que podríamos pensar en sacarlas o presentarlas, aunque sea virtualmente en vivo. A mí es una cosa que sí se me antojaría ver, ¿sabes? Como un Claro, a poco mí como un también. mega podcast, ¿no? En donde estuviéramos pues platicando cómo lo hacemos y tocando estas versiones y un poco platicando por qué las hicimos, ¿no? La verdad es que en mi cabeza ya hasta tengo el show armado, ¿no? Pero, Ujú. pero hay muchas cosas por hacer todavía en este momento de supervivencia. Pareciera ser, por otro lado, que uno en el confinamiento trata de ver un poquitito más allá, digamos, porque pareciera ser que todo es efímero, digamos, ¿no? Que todo se hace ahora y si no lo viste, bueno, te lo perdiste, digamos, ¿no? Y la verdad que uno necesita también cierto tiempo, cierta paciencia, cierta, cierto tiempo para ver todo lo que hay que ver, ¿no? Es impresionante lo que dices. El otro día hasta estaba pensando si esto era motivo o no para escribir una columna y tenía que ver justo con este contraste entre lo pasajero y lo fugaz y la permanencia. Porque fíjate qué interesante cosa. eh, Cuando los conciertos suceden en vivo, en realidad, aunque sean presenciales y en directo, son más fugaces, pero digamos que causan una verdadera grieta en tu realidad. ¿No? O sea, al ser presenciales y al obligarte a ir a un lugar, ¿no? Convivir con otras personas, saber que lo que está ocurriendo es único, etcétera, etcétera, causan como una grieta en la realidad. Eh, y por el otro lado, en el mundo virtual, de pronto pensamos en esa fugacidad, pero por acumulación, por la cantidad de materia que hay alrededor. Sin embargo, su permanencia es mucho mayor. Ujú, Porque lo que queda, queda, ¿no? Aquí el ujú. asunto es que la gente no se acostumbra todavía, y es normal, a que muchas de las cosas que se están produciendo tienen la espontaneidad y la vitalidad del en vivo, del esto está ocurriendo aquí y ahora, ¿no? Claro. Pero como lo ve a través de una pantalla, se pierde esa sensación y no se causa esa grieta, esa fractura, digamos, con la realidad. Sí, eso es. Y en caso contrario, lo interesante es que sí permanece en la red durante mucho tiempo. Sí. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado precisamente por eso, porque de pronto mucha gente se está lanzando a plantear contenidos sin el cuidado o la reflexión necesaria y sin pensar que se van a quedar ahí eternamente o por mucho tiempo, ¿no? Eso es cierto. ¿Tendrías en ese sentido alguna crítica o alguna cosa que decir con respecto a esos este, conciertos instantáneos que se dieron al principio de la Sí, pandemia en la sí, casa del sí, sí. cantante o del músico? Fíjate que sí, tengo mucho que decir al respecto, porque de hecho se lo comenté a Denise, recién empezó todo esto, y le dije, cuidado, hay que tener cuidado, porque vamos a infravalorar lo que hacemos, nuestro trabajo y todo, pero está bien que haya quien lo haga. Mm, Eh, Me parece que hubo quienes tuvieron una reacción absolutamente genuina de generosidad y de solidaridad y que no supieron otra mejor forma de actuar que esa. Y está muy bien. Desde mm, luego hubo el grupo, que es el grupo de de quienes desean ser superhéroes, ¿no? Y además superhéroes reconocidos y celebrados. Y entonces, bueno, hicieron mucha bulla con respecto a esta ayuda, ¿no? Sin embargo, yo sí conversaba con amigos la necesidad de irse más lentos y reflexionando y observando lo que ocurría porque em, es fácil reaccionar sin darte cuenta de las consecuencias que esto puede tener a futuro. No solo por la permanencia de ese material en la red, sino por la depreciación de un bien de consumo que después no va a poder alcanzar negociaciones en la forma más dura y pura de la supervivencia, ¿no? mm. Este, ahora, ya ves, está todo el mundo intentando hacer shows virtuales cobrados, ¿no? Y está resultando más difícil, no solo porque ya teníamos muchísimo contenido, sino porque se generó de trancazo en esos primeros 2, 3 meses, pues una acumulación de material que pues da para muchas vidas sin repetir, ¿no?
Entonces, también por eso es que con este podcast decidimos como volver a esa fórmula que yo te he platicado en el pasado y que a mí me parece interesante porque causa beneficios múltiples, algunos directos y otros indirectos, y que es esta cosa del triángulo virtuoso, como yo hice mis primeros discos como solista, en donde tú pides algo a cambio, ofreces lo que haces, pero eso que te dieron lo destinas a una tercera parte, ¿no? Entonces, como que incentivas realmente no solo el hecho de que estés ofreciendo algo nuevo y el otro quiera verlo, sino que en ese acto de intercambio existe un beneficio paralelo para otras personas, ¿no? Eh, Creo que eso también vuelve a liberar al acto de compra-venta, de un significado que a veces afecta mucho la transparencia de la condición artística, pues, ¿no? Ahora, también es cierto que esta compra-venta da trabajo a muchísima gente, como Sí, promotores musicales, como músicos que están sin hacer nada, digamos, y sin cobrar nada, digamos, también, ¿no? sí, acá lo terrible es que por más que se hagan iniciativas como lo de Va por el Cru o esto que va a ser ahora México COVID-19 para la gente que está trabajando tras bambalinas, aunque se hagan este tipo de cosas que son súper importantes, súper necesarias, eh, no alcanza, no alcanza. ¿Qué es lo único que sí alcanza? Las políticas públicas. Cuando a representantes en cámaras o a un presidente o a una secretaria de cultura les importa esto, pero no les importa. Nada más nos usan permanentemente en un discurso políticamente correcto, sabiendo que si bien estos contenidos son esenciales hoy más que nunca para alentar el terrible rezago en el que van a entrar muchísimas personas, no solo niños que toman clases en línea, a sabiendas de que se nos utiliza desde el principio de esa manera, al fin somos los que estamos al final de toda recuperación. ¿Por qué? Porque los beneficios que ofrecemos no son inmediatos. Ellos están en sus cargos por poco tiempo y siempre van a apostar por obras magnánimas, infraestructura, cosas simbólicas y más cuando tenemos a un presidente enamorado de los símbolos y que se le olvida por completo la condición humana llena de su propia naturaleza incongruente y compleja en sociedad, ¿no? Entonces, eh, toda esta gente a la que te refieres, para que verdaderamente pueda subsistir y sobrevivir, requiere de condiciones sistémicas, no de llamaradas de petate. Eso es cierto. Desde luego estas llamadas de petate las vamos a tener que seguir haciendo todos, ¿no? Eh, yo escribí un artículo al respecto y se lo dediqué tú sabes, a los que trabajan conmigo y estamos viendo la manera de, ahora le acabo de hablar hace un momento a Roger, ¿no? Para contratarlo, para un proyecto que voy a presentar el 29 con el Centro Cultural España, con Agustín Fernández Mayo, este escritor español increíble. Y bueno, vamos a ir ahí intentando cosas, pero se necesitaría de políticas públicas y una postura de gobierno absolutamente diferente, ¿no? Eso es cierto. Por otro lado, la pandemia parece ser que vino a parar un poco todo este proyecto de la Sheinbaum de hacer grandes festivales, ¿no? Que fue el último, fue Radical Mestizo, digamos, y después se paró con el tema de la pandemia, probablemente también para que nosotros pensemos en términos de qué política queremos tener más allá de lo que pasó antes, digamos, ¿no? Esto es cierto. Antes había evidentemente movimiento, movilidad, shows, aunque debemos decir que el problema viene de mucho atrás. No se nos puede olvidar a la secretaria de la Función Pública con su serénense artistas, ¿no? O todas las cosas que han estado ocurriendo desde antes, ¿no? Está claro para mí, por lo menos, que este gobierno tiene una visión artística que apela a los años 60, ¿no? Pero totalmente cierto que estaban ocurriendo cosas
y que sobre todo en el gobierno de la Ciudad de México, que poco a poco ha ido marcando su distancia del gobierno federal, eh, había iniciativas muy importantes, ¿no? Lo de Radical Mestizo, desde luego, es un ejemplo de eso, este esfuerzo de Pacho y de su equipo. Eh, se tendrá que retomar tarde o temprano, nos tendremos que acostumbrar a convivir con este virus y lo que espero, como dices, es que este tiempo nos sirva para verdaderamente tratar de hacer planteamientos de más largo aliento, ¿no? Y que no se estacionen en la simple y llana supervivencia. Bueno, es hacerte una entrevista a ti es pensar en muchas cosas, digamos, ¿no? Que eres bajista, que eres escritor, que te llamas escribajista. Me acaba de mandar Paola un cuento para Hipstory, y haces una columna todas las semanas. Me hablas de Agustín Fernández Mayo, que es un autor que yo estimo muchísimo, digamos. Sí. Háblame un poquito. ¿Cómo, ¿Cómo haces la literatura? ¿Cómo haces el bajo? Las dos cosas se mezclan. ¿Cómo? Las hago exactamente desde el mismo lugar. Ajá. Yo hace tiempo le decía a Marión en una conversación a mi esposa que conforme pasaban los años me daba cuenta de que yo tenía una pulsión primaria que podía, o que se hubiera manifestado en cualquier actividad, fíjate. Ujú. Me di cuenta ahora en la cuarentena más que nunca porque pues otra cosa que tengo por añadidura es la parte de restaurantera añadida, pues puesto que mi mujer tiene un Claro. restaurante y es chef, y tuvimos que concentrarnos muchísimo en los meses pasados en su supervivencia, ¿no? Y entonces me di cuenta de que en cualquier circunstancia en donde haya como la posibilidad de la creación de estructuras, metodologías, rutas, yo me sentiría bien. Para mí todo tiene que ver con la construcción. Ujú. El bajo se convirtió en el primer gran vehículo que me hizo entender esa parte de mi personalidad y poder expresarme. Entonces creo que la verdad se parecen mucho las dos cosas, aunque yo considere mi hacer literario como muy lejos de lo que en realidad pudiera alcanzar si me concentrara más en ello. Claro. Eh, en un futuro, lo que esperaría es como poder balancear mejor las dos cosas para refinar más mi parte literaria, Sí, porque a mí me pasa esa sucede como con pulsiones así como momentáneas y explosiones así. La ventaja es que perdí la vergüenza ya hace tiempo y entonces ya más bien eh, me atrevo como a publicar o decir o hacer cosas que antes por obsesivo, por este falso perfeccionismo que muchas veces en realidad pues es una inseguridad ahí malsana que proviene de otras telarañas, ¿no? Ya no, esas cosas ya no me impiden como detenerme, ¿no? Entonces, ahora incluso con toda la carga de trabajo que tengo, todos los alumnos que tengo, decidí justo todos los lunes, miércoles y viernes hacer contenidos para mis redes. Entonces, todos los lunes publico así como un arreglo para abajo con una traducción de alguna letra o algún poema musicalizado, tanto en Facebook como en Instagram y tal. Los miércoles hago una locura con todas mis figuras de acción que se llama miércoles de muñequitos y los viernes me obligo a escribir algún pequeño texto, algo nuevo, y también lo musicalizo. Eh, estas cosas no las hubiera hecho hace tiempo, por pensar justamente en que todo debe ir extrapulido, ¿no? claro. Como muy arreglado. Y creo que hay obras que sí deben de ir así, ¿no? O sea, porque si no también corremos el riesgo de ir Claro. bajando la calidad de lo que hacemos, ¿no? Hay cosas que sí deben de pasar por todo un proceso, pues mucho más profundo. Pero también creo que es importante de pronto entregar cosas en un estado distinto, precisamente para podernos expresar en momentos tan difíciles. Ujú. Yo creo que
ambas cosas, volviendo a la pregunta, responden a idénticas pulsiones eh, y con el tiempo que puedo dedicarles, ¿no? que es bastante. Es toda mi vida. Yo soy un tipo que Exacto. no ve una sola serie de televisión, un solo programa, no veo absolutamente nada, a menos que tenga yo insomnio y entonces veo anime japonés, ¿no? Pero más allá de eso, no tengo nada de tiempo destinado a ninguna cosa que no sea tocar y escribir. Ah, bueno, a mí me pasa un poco lo mismo con el tema del periodismo y la literatura, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, siempre el periodismo me puede un poco más por ahora. La última sería, ¿qué es lo que vas a hacer con Agustín Fernández Mayo? Que es un autor este, sumamente vanguardista, pero al Sí, mismo tiempo recurre un poco al centro de la literatura española. Es una cosa rara, muy español, sí, y que tiene muchísimo para decir y muchísimo para decir también en la música, ¿no? cierto. Mira, es un tipo que para empezar, ah, acalambra, me refiero, te pone nervioso para empezar de la inteligencia que posee, ¿no? O sea, es de una brillantez así, Mm. pero pasmosa, pasmosa. O sea, tú lees un par de páginas de Teoría General de la Basura y te vas pero de espaldas, ¿no? Ujú. Eh, es un tipo que tiene todas las características que dices, pero que además combina su parte científica, que es muy profunda. El tipo fue radiólogo en hospitales por años, ¿no? Este, la parte científica con una poesía verdaderamente provocadora. eh, yo siento que es como cubista, ¿sabes? O sea, llena de superposiciones, como crisoles forzados, sumamente atractivos y que causan como mucha sorpresa, con toda esta otra parte novelística, ensayística tremenda, ¿no? Yo lo conocí a él el año pasado cuando nos invitaron, Paola Tinoco me invitó a dar una conferencia sobre música y letras, en el que compartí ahí el escenario con Joselo, con Alejandro Franco, con esta Jaramillo. Y entonces resulta que estaba yo conversando con nuestra amiga Laura García en una mesa del hotel, cuando de pronto este hombre llega y se sienta ahí a un lado, ¿no? Entonces Laura se va, me quedo yo, hacemos una pequeña conversación, nos presentamos y nos damos cuenta de que al día siguiente vamos a tomar el mismo vuelo, ¿no? A la Ciudad de México. Y entonces nos ponemos de acuerdo para irnos juntos al aeropuerto y con esos minutos de traslado y de estar en el aeropuerto y tal, como que percibimos ahí algo y me regaló justamente Teoría General de la Basura. E inmediatamente allí mismo me puse a leerlo y a las 4 páginas me le quedo viendo con cara de, bueno, ¿qué demonios es esto? Qué barbaridad, ¿no? Este, entonces fue como que vio mi cara de sorpresa así y empezamos ahí a comentar un poco el asunto. Eh, y ya perdimos contacto, nos empezamos a seguir en Twitter y eso fue todo. Y ahora que el Centro Cultural España, por vía de Rocío Cerón, me invita a este ciclo que se llama Bifrontes, en donde un artista español y uno mexicano se juntan para hacer una especie de presentación, eh, justamente un recital, ¿no? Poético musical o literario musical. Pues me dice Rocío que pensó que yo podría trabajar con Agustín y me quedé así estupefacto porque ella Porque no sabía nada de ya lo esto que te conocía, estoy diciendo, ajá. claro. Y entonces me fascinó la idea, me puso sumamente nervioso, por supuesto. Eh, A veces da un poquito de miedo por otro lado porque él además es sumamente escéptico, ¿viste? Su Puta, filosofía claro, por tiene que ver con el supuesto. escepticismo. Por supuesto, sí, por supuesto, es un nihilista. Bueno, podríamos decir que mucha de su literatura lo que hace es verdaderamente cuestionar la realidad y las formas como percibimos la realidad, ¿no? Sí. Es un tipo que cuestiona justamente mecanismos, ¿no? Mecanismos físicos, sociales, es muy complejo. Em, pero bueno, el asunto es que a mí me emocionó mucho el asunto, a él también, y empezamos inmediatamente una relación epistolar digital poca madre, buenísima, que me entusiasmó mucho y parece que a él también. Y nos pusimos de acuerdo muy rápidamente en lo que queríamos hacer y en el cómo.
efectivamente le dije, oye, pues, ¿qué te parece si tenemos este atrevimiento espantoso de que tú pongas también algo de música y yo algo de letras? O sea, yo me aviento ahí un pequeño texto mío y tú una rola o dos, ¿no? Entonces me dice, no, es que contigo como músico, pues me siento medio preocupado y le digo, bueno, imagínate cómo me siento yo contigo escribiendo al lado, Claro, ¿no? O sea, le claro. digo, hagámoslo. Y entonces, por supuesto que se animó, me mandó dos canciones. Entonces ya tenemos 60 minutos de un espectáculo con textos espléndidos de él, la verdad espléndidos. Eh, y lo mío, más que una musicalización, pasa pues por lo que tú sabes, es una sonorización, es una ambientación sonora, que en algunos momentos, claro que pasa de lo informal a lo formal, porque también supo darme espacios para poder hacerlo. Eh, pero bueno, yo esperaría que esto pues fuera como una piedra tirada al agua que generara algunas ondas expansivas, ¿no? Y que tuviera algún tipo de resonancia de alguna forma. Primero, pues que suceda y que suceda bien. Eh, Ayer justo publiqué unas cosas ahí al respecto y él respondió muy entusiasmado en las redes. Me emociona mucho. Vamos a ver qué pasa. A mí también me emociona mucho y es el Sí, 29 de septiembre, de septiembre el a Centro través Cultural del España. espacio radial del Centro Cultural España, que es Centro Cultural España Radio. Perfecto. Bueno, un abrazo enorme, feliz de verte y muchas gracias por la entrevista, Alonso. No, querida, por favor, ya sabes, ojalá nos veamos pronto, más allá de las entrevistas. Y pues te mando un abrazote, salud, prosperidad y felicidad. Un abrazote, bye.